Dios les bendiga. Bienvenidos a la repetición de la escuela bíblica que dimos el martes 22 de abril en la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de la South Golden Road. Hoy lo estamos repitiendo para beneficio de todos aquellos maestros y miembros de nuestra iglesia local. Hay dos o tres invitados por ahí también. Bienvenidos para compartir con nosotros de esta escuela bíblica. El tema es la liberación espiritual. Y voy a comenzar con esto. Vamos a ver. Hoy día hay iglesias en las que no se habla, en las que no se enseña ni se predica sobre la liberación y mucho menos del enemigo. Les pregunto yo por ahí, vamos a ver, varios voluntarios. ¿Qué ustedes creen? ¿Creen que no se debe hablar del enemigo? ¿Alguno de ustedes piensa que mencionar al enemigo es darle lugar o darle fama? Vamos a ver, dos voluntarios. ¿Qué me dicen? Alguien por ahí en confianza. ¿Qué ustedes creen? Porque todavía hay gente que nos dice que en la iglesia se debe hablar de Dios y que no debemos hablar del enemigo. ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver. Mayrín, ¿qué tú crees? ¿Algún valiente por ahí? Pues mire, Hola, hola, ¿quién por ahí están? Hola, Ramón acá. sí, Ramón. Bueno, yo, Ani y después Ramón. Adelante. yo quiero decir que sí, nosotros tenemos que saber del enemigo, tanto en lo espiritual como en lo carnal, porque para poder defendernos y batallar, hay que saberlo. Ahora, hay que tener también a la misma vez tener un balance y no traer el enemigo espiritual como miedo. Ok, Eso gracias, Juan. es todo. Gracias. Ramón, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, creo que sí. Eh, en cierto punto se debe, no de hablar de él, pero sí eh, recordar a que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero a la misma vez sabemos que él está vencido ya por Jesús el capitán. No hacer de él el centro de, de porque no es el centro del mensaje, el mensaje es cristocéntrico, pero sí creo que cada cierto tiempo a nosotros como cristianos se nos debe de recordar que luchamos contra un enemigo invisible, pero que está ahí, pero que está vencido. Amén. Pero Gracias. sí se debe de. Lo- Gracias, Ramón, excelente. Y gracias a esos voluntarios que contestaron. Pues miren, ustedes tienen razón. ¿Por qué debemos hablar de esto y sobre todo enseñar de esto? Yo le tengo aquí varias razones. Vamos a ver algunas de ellas. Primeramente, la Biblia habla claramente del enemigo. Aproximadamente hay más de 137 menciones, sea directas o alusivas. Alusivas porque ahorita vamos a ver que hay alusiones al enemigo en diferentes nombres, los cuales la Biblia lo menciona. Así que si la Biblia lo menciona más de 137 veces, por algo es. También Jesús, los profetas, Pablo, el apóstol Pablo, los apóstoles, todos hablaron de alguna forma, enseñaron sobre el enemigo, enseñaron sobre Satanás, sobre sus estrategias y sobre su destino. ¿Dónde nosotros encontramos el destino? Vamos a ver, ¿dónde está en la Biblia? En el Apocalipsis. ¿Ok? Sabemos lo que va a ocurrir, sabemos su destino. Es más, la Biblia también nos presenta más allá, nos habla de cómo fue creado y nos habla del inicio, antes de que fuera conocido como Satanás. Así que no hacerlo, el no hablar, el no enseñar sobre esto, ¿ok? Sería que omitir parte del mensaje bíblico. Es como si tuviéramos las escrituras, la palabra de Dios, y entonces nosotros nos ponemos a
obviar parte del contenido bíblico. Y eso no debería ocurrir, porque si está en la Biblia, en tantas ocasiones, está en la Biblia, es parte del texto bíblico, pues entonces hay que hablarlo, hay que predicarlo, hay que enseñarlo. ¿Ok? Porque es parte de nuestra guerra espiritual, como muy bien mencionó por ahí nuestro hermano Ramón. En Efesios 6:12 voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, es parte de nuestra guerra espiritual. Y yo no he visto nunca a nadie que va a una guerra y no saben contra quién está peleando. No he visto que vayamos a una guerra y no sabemos nada de nuestro enemigo. Ustedes saben que hasta en los deportes, aquellos que les gusta los deportes, siempre conocemos sobre el equipo contrario, sobre el rival, los que ven boxeo, tiene que conocer un luchador contra quién va a pelear. Y muchas veces no es solo saber contra quién, conoce sus estrategias, cómo lo hace para saber cómo voy contra él, cómo voy a enfrentarme, contra quién yo me enfrento, porque si no sería como ir a una guerra con los ojos vendados, que tú no sabes ni qué va a pasar ni contra quién te vas a enfrentar. Por lo tanto, esto es importante y lo recalco porque es parte de nuestra guerra espiritual. Muchas veces en las iglesias hablamos, predicamos de la guerra, de que muchas veces los cristianos dicen somos guerreros. ¿Ok? Y si usted es un guerrero, ¿ok? El guerrero está en batalla. Y si está en batalla, debe saber contra quién está peleando y contra quién se está enfrentando. Otra razón, porque no podemos y no debemos ignorar sus maquinaciones. En 2 Corintios 2:11 dice, y esta también es la Nueva Traducción Viviente, para que Satanás no gane ventaja. Eso lo dice la Reina Valeria y en la Nueva Traducción Viviente dice para que no se aproveche. O sea, que para que Satanás no se aproveche de ti y no se aproveche de mí, no podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Y cómo entonces el cristiano va a conocer sus maquinaciones? Y sobre todo esas nuevas personas, nuevos conversos que llegan a la iglesia que no conocen la palabra de Dios, si no se les enseña. ¿Eh? Hay que enseñarle. ¿Para qué? Para que entonces el enemigo ni gane ventaja, ni tampoco se aproveche sobre ninguno de nosotros, como dice en 2 Corintios 2:11. Miren, ¿por qué también? Porque el enemigo no ha parado, él sigue engañando y destruyendo. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. A eso vino desde el inicio. Pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Así que el enemigo no ha dejado de hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, es importante conocer también porque personas viven oprimidos sin saberlo. Muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, y hoy vamos a aprender un poquito sobre eso, aún estando dentro de las congregaciones, hay iglesias, ¿ustedes creen? ¿Hay gente oprimida aún dentro de las congregaciones? ¿Habrá gente oprimida aún dentro de las iglesias? Vamos a ver, ¿quién me dice sí o no? Sí. Hay gente que está oprimida y Sí. muchas veces desconocen o no lo saben o no se dan cuenta. Hay cristianos que están enfrentando luchas espirituales. ¿Quién no ha enfrentado alguna lucha espiritual? Hay cristianos también que enfrentan opresiones, ataduras, influencias demoníacas y al no recibir ningún tipo de enseñanza no saben qué hacer. Ahí es que vemos personas que entonces luego están llamando al pastor y le dicen, pastor, tengo esta situación, tengo esta guerra, yo no sé qué hacer, usted puede venir a mi casa a orar. Imagínese nuestro pastor yendo a la casa de cada uno a orar en una congregación tan grande como la nuestra. No daría abasto. Así que el cristiano debe de estar preparado y debe saber qué yo tengo que hacer si yo me encuentro esto, cómo yo puedo reprender al enemigo, cómo yo enfrento una lucha espiritual. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que usted y yo sepamos qué debemos hacer.
Y no dependamos de que otro lo haga por mí. Y porque el ministerio de liberación sigue vigente. Hoy día el Señor sigue libertando, sigue restaurando, sigue transformando. Por lo tanto, el ministerio de liberación sigue vigente. Dice Marcos 16:17. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Eso será vigente hoy día? Sí. Sí, y lo hemos visto en nuestra iglesia. Yo estoy segura que los hermanos que nos acompañan, que están conectados, también lo han visto. Hoy día sigue habiendo liberación, es parte de lo que la iglesia de Cristo sigue haciendo. Nosotros evangelizamos, llevamos el evangelio a toda criatura y el evangelio los hace libres, en el nombre de Jesús. Miren, también porque prepara la iglesia para los últimos tiempos. ¿Estamos en el último tiempo? ¿Qué ustedes creen? Que hemos venido enseñando en nuestra iglesia, que estamos en el último tiempo. Cristo viene ya, de eso no hay duda. Y Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Por lo tanto, para que la iglesia no sea engañada. ¿Cuántas falsas doctrinas no hay? Sabemos que aún cerca del área de nosotros, que estamos ubicados en Orlando, Florida, aún en Kissimmee, muy cerca de nosotros, están surgiendo iglesias con falsas doctrinas a nuestro alrededor continuamente. Falsas doctrinas y gente que está engañando aún aquellos que se supone que conocen la palabra. Porque el enemigo conoce la palabra. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué pasó cuando Jesús fue tentado? ¿Qué le citó el enemigo? La palabra. Así que a lo mejor el enemigo, estoy segura que conoce la palabra mucho mejor que todos nosotros, de memoria, en qué capítulo, en qué versículo está. Por lo tanto, para que no seamos engañados, para que estemos preparados en la iglesia de los últimos tiempos, para que seamos parte de ese gran avivamiento que va a venir en el último tiempo, ojalá todos nosotros seamos parte. Hay que conocer la palabra, hay que conocer las maquinaciones del enemigo, hay que conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. A la iglesia tiene que estar lista. Amén. Porque el conocimiento bíblico trae libertad. Y todo lo que vamos a hablar hoy y todo lo que hemos estado enseñando es parte del conocimiento bíblico. Así que conocer todo esto nos va a traer no ataduras, no presión, nos va a traer libertad, porque la verdad nos hará libres, nos hace libres. ¿Y saben qué? El hablar o el enseñar o el predicar sobre el enemigo no es exaltarlo, porque ese no es nuestro propósito, es exponerlo, ¿sí? Es conocer, pero no se trata de darle fama, sino de conocer a la luz de la palabra de Dios para que el pueblo de Dios no caiga en ignorancia, no caiga en temor. Sabemos, como mencionó alguien al inicio, muchas veces en la época quizás de mi abuelo, la gente le servía o la gente hablaba del enemigo y se difundía temor. La gente le servía a Dios por miedo, miedo a no caer en las garras del enemigo, miedo a quemarse en el lago de fuego y azufre. La gente servía por miedo, pero hoy día no estamos por miedo. Eso no se trata, no se trata de infundir miedo, no se trata de infundir temor, se trata de conocer la palabra y ser libres, ¿ok? Y no estar en ignorancia, porque esto es lo que nos va a capacitar para varias cosas. Primeramente, para resistir esos ataques que en algún momento, como creyentes, como cristianos, aún usted siguiendo y haciendo la voluntad de Dios, tiene que resistir ciertos ataques con firmeza, como dice Santiago capítulo 4 versículo 7, para que caminemos en libertad y no en esclavitud, como dice Romanos 6:12, para ejercer la autoridad espiritual en Cristo, como dice Lucas capítulo 10 versículo 19,
para discernir las maquinaciones y evitar el engaño, como dice 2 Corintios 2:11. Y obviamente, mire, usted no sabe cuándo usted va a necesitar no solo que usted y su casa sea libre, sino muchas veces usted puede tener familiares, pueden haber personas que se acerquen a usted, puede haber hermanos de la iglesia a su alrededor que estén pasando por situaciones y necesiten ser libres. Y usted puede ser el instrumento que Dios quiere utilizar para manifestar su poder y su gloria y ayudar a esa persona a ser libre. Porque usted para eso se prepara. ¿Eh? ¿Mediante qué? Mediante la verdad de su palabra. Para perseverar firmes en la fe en medio de la oposición. Seguimos teniendo oposición. La oposición siempre ha existido desde el principio de la humanidad. ¿Eh? Si Jesús enfrentó oposición de los mismos suyos, imagínese usted y yo, tendremos oposición, pero para perseverar firmes, este conocimiento es necesario. Y para combatir con las armas espirituales correctas. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, que la gente está trabajando algo o presenciando a aquellos que lo han visto? Una liberación y de momento buscan el aceite y le están echando aceite para ser libre. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué me dice la Biblia del aceite? Vamos a ver. ¿Para qué es el aceite bíblicamente? Yo sé que ustedes lo saben. ¿A quiénes se ungen con aceite? A los enfermos. Si están escribiendo por el chat no los puedo ver, pero a los enfermos. ¿Sí? Eso es lo que manda la palabra. Por lo tanto, para saber hacer lo correcto y combatir con las armas espirituales correctas, como dice 2 Corintios 10:4, hay que conocer esto. Para vivir alertas, como me Ah, manda la palabra. Amén. Litza, el Ajá. aceite también es un símbolo de sellado, ¿no? Sí. Bueno, pero O en sí. el contexto, sí, en el contexto de la liberación espiritual, pues no es el modelo bíblico echar fuera demonios ungiéndolos con aceite. ¿Ok? Correcto, ok, entendido. Ok, perfecto. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, porque muchas veces hemos visto, yo lo he presenciado, que de momento hay una manifestación espiritual y la gente se le acerca a orar por esta persona y lo que empiezan a echarle es un montón de aceite. Ese no es el modelo bíblico y hoy vamos a ver cuál es el modelo bíblico, cómo echamos fuera demonios, ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Eh? Y cuál es lo correcto según el modelo bíblico. ¿Eh? Para también otra de las razones, volviendo, nos capacita para no temer, sino que confiar en el poder de Dios, como mencionaron ustedes al inicio. Esto no es por temor, esto es para saber y confiar que el que está conmigo y con usted es mucho más poderoso. ¿Eh? Porque el enemigo podrá tener poder, pero nuestro Dios es mucho más poderoso porque Él es todopoderoso. ¿Ok? Ahora sí, esa era la introducción. Vamos a ver ahora. Y vamos a empezar por lo básico. Tenemos que nosotros conocer en la guerra espiritual quién es nuestro enemigo. Y lo conocemos con diferentes nombres. Y yo les voy a dar las definiciones basados en la concordancia de Strong, basados en la Biblia original. Los que me conocen saben que yo no leo una versión bíblica, yo leo como 5 mínimo y voy a las versiones griega y hebrea originales. Así que vamos a ver las definiciones. Satanás es el nombre, uno de los nombres más conocidos. Ese nombre en particular se menciona 19 veces en la Biblia. ¿Ok? Y quiere decir adversario. Él es el comandante supremo de las fuerzas del mal. Ahora, nosotros sabemos usted y yo sabemos que en el cielo hay jerarquía, ¿verdad que sí? Sabemos que hay ángeles, que hay arcángeles, que hay querubines, que es ordenado, ¿ok? Por lo tanto, el enemigo es un imitador. El enemigo será ordenado. Habrá jerarquía también en las huestes del mal, habrá jerarquía también en el reino de las tinieblas, porque en el reino de Dios las hay jerarquía. Pues usted sabe que sí la hay. El enemigo, el reino de las tinieblas es un reino muy organizado, hay jerarquía, es más, trabajan en equipo. Yo espero que no más que usted y yo, pero hasta trabajan en equipo, ¿ok? Donde hay uno se quiere llevar al otro y quieren trabajar unidos, ¿para qué? Para destruir al hombre, porque él sabe lo que le espera.
Y me imagino que él dirá, yo no me voy a ir solo para ese destino, para lo que me espera. Yo quiero arrastrar conmigo a todos los que yo pueda. ¿Ok? Ese es el pensar del enemigo, de querer destruir al hombre, hacer que el hombre se pierda para siempre. Pero Cristo nos ofrece vida eterna. Por lo tanto, como dijimos que hay una jerarquía, hay una organización, y ellos trabajan en equipo, trabajan muy bien, tienen metas bien claramente establecidas, objetivos claros. Vamos a ver algunas de estas definiciones. Vamos a comenzar por los principados. Esa palabra usted la ha leído en la Biblia porque se menciona 58 veces. ¿Y qué son? Como la misma definición o la misma palabra hace referencia a principados, son los primeros, son las autoridades principales. Ellos son líderes demoníacos, o sea, los más altas jerarquías, estamos hablando de los principados. Ellos gobiernan regiones. ¿Ok? Estamos hablando de naciones, esferas específicas, estamos hablando de macro, ¿ok? Estamos hablando de grande, macro, principado. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. ¿Ok? Eso se refiere principado. Potestades, que el mismo versículo continúa. No tenemos lucha contra carne y sangre, ni principados, ni potestades. Potestades sabemos que tienen autoridad y tienen una influencia que les fue delegada. Ellos tienen un poder que les fue delegado para ejecutar órdenes. ¿Ok? Por lo tanto, son poderosos. Imagínense que en la definición en sí, cuando vamos al original, dice que las potestades tienen, imagínense esto, tienen privilegio, tienen fuerza, tienen capacidad, tienen competencia y tienen libertad. Libertad en este sentido, libertad de operar. Ellos reciben órdenes y tienen autoridad y libertad que les fue delegada para operar. ¿Ok? Tienen dominio, tienen jurisdicción, tienen poder y tienen fuerza. Imagínense, ¿ok? También estamos hablando de alta jerarquía. ¿Ok? Hemos visto también en la Biblia que se menciona gobernadores de las tinieblas. ¿Qué son qué? Señores del mundo, si vamos a la definición del texto original, dominadores del sistema mundial oscuro, pero ellos influencian también, estamos todavía hablando a nivel macro, a nivel grande, alta jerarquía. Estamos hablando de estos que influencian estructuras sociales, estructuras políticas, económicas y culturales. Hemos visto, y lo hemos visto claramente, lo que vimos en Estados Unidos, lo que vemos a nivel mundial. ¿Ok? Esas influencias como el enemigo, o sea, esas influencias que se ven a través de la política, de las estructuras de la sociedad en general, ¿ok? De la misma legislación, de la política, o sea, estamos hablando todavía de alta jerarquía. Imagínese, la misma palabra dice gobernadores de las tinieblas. Imagínese lo que ejerce un gobernador. Usted sabe lo que es un gobernador en nuestra sociedad. Tiene jurisdicción, ¿verdad? Tiene poder también. Tiene una limitación y ya vamos bajando en cuanto a la limitación, ¿ok? Y entonces está lo que se conoce como huestes espirituales de maldad. Hay quien le dice malicias, pero son los de menor rango, pero no los vamos a, por eso obviamente no se puede minimizar, porque estos son los que usted ve que están operando a nivel familiar, a nivel personal, a nivel local, ¿ok? Que se asocian con la posesión. El martes en la iglesia me habían hecho la pregunta, entonces, de la palabra demonio. O sea, demonios son todos. Demonio es como yo decir, todos nosotros somos gente, somos personas. ¿Ok? Pero dentro de las personas o de la gente, o de, vamos a decir más bien, de la población, hay jerarquía. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver ciertos nombres que también usan para el enemigo. Ya vimos el de Satanás que se menciona 36 veces. Otro nombre común, muy común, es el diablo, que se menciona 38 veces en la Biblia y quiere decir, ¿sabe qué? Calumniador. Algunos de los nombres que nosotros vamos a ver ahora, usted va a notar que el mismo nombre, la definición del mismo nombre, le va a decir ciertas cualidades y adjetivos del enemigo. Si el diablo quiere decir calumniador, ¿qué quiere decir? ¿Que el diablo qué?
calumnia. ¿Ok? Para que usted vaya teniendo esa idea, esa relación. Mire, también se le conoce como dragón. La palabra dragón está 13 veces en la Biblia, igual como gran serpiente, y mayormente la vemos en el Apocalipsis. Apocalipsis 12:9, por ejemplo, y fue lanzado fuera el gran dragón. Serpiente, ¿dónde usted en la Biblia encuentra la palabra serpiente? Vamos a ver. Eso es fácil, eso es un bono fácil. Génesis. Génesis. Génesis, muy bien, muy bien. Mira, ahí le traje los dos, el primer libro y el último libro. Apocalipsis lo vemos como dragón, desde Génesis lo vemos como serpiente, que es un símbolo, simbolismo de astucia, simbolismo de sabiduría. Por lo tanto, el enemigo tendrá astucia, tendrá sabiduría. ¿Ok? Astucia para operar. Astucia, porque Astucia. eh, Sí, sabiduría en el sentido, cuando uno va a la definición de la sabiduría de la serpiente, lo que quiere decir es que Para manipular. pone, claro, pone en, o sea, cuando alguna persona tiene sabiduría es que no solamente tiene el conocimiento, sino sabe lo que va a ejecutar y la acción que toma, ¿ok? Pone en práctica ese conocimiento. El enemigo tiene conocimiento y pone esa astucia para poder ejecutar e ir y obrar de acuerdo a su propósito. Recuerden que tiene un propósito definido y tiene un objetivo definido. Él sabe a lo que busca y lo que quiere y sabe cuál es su fin. Por lo tanto, trabaja hacia eso. Vemos la palabra el maligno 76 veces en la Biblia. El maligno como malvado, dañino, que tiene influencia, pero en este caso, influencia dañina. Lo vemos en Primera de Juan, por ejemplo, esto es uno de los 76 ejemplos que hay en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que ahí se refiere al enemigo. También lo vemos como tentador. Eso está 39 veces en la Biblia, la palabra tentador. Así que el enemigo que hace, tienta también. En Mateo 4:3, por ejemplo, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él estaba incitando a quién al pecado. ¿A quién le estaba hablando ahí el enemigo? Ese es fácil, ese es otro bono. ¿A quién le estaba hablando el enemigo? a Jesús. A Jesús, muy bien. Así que si a Jesús lo intentó tentar, imagínese a usted y a mí. Acusador, la palabra acusador se usa 22 veces en la Biblia. ¿Qué es acusar? Presentar cargos contra alguien, acusar. Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y cuando yo digo aquí que el rol acusador fue destruido por la obra de Cristo, me refiero a que Cristo pagó el precio. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. O sea, ya no el enemigo no nos puede acusar. Hay mucha gente que peca, por dar un ejemplo, hay mucha gente que peca y después se siente tan y tan culpable y el enemigo se encarga de destruirlo con la culpabilidad de que no merezco el perdón, Dios no me va a perdonar, yo soy malo. Pero aquí es que vemos que al Cristo morir en la cruz del Calvario, ¿ok? Podemos ir al Padre a través de Jesucristo y nuestros pecados son perdonados por los méritos del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Ok? Así que ya el enemigo no puede venir a acusarnos y a hundirnos en la culpabilidad. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó el precio, ya Cristo llevó la culpa, el pecado de nosotros. ¿Ok? Esto no quiere decir que tenemos luz verde para pecar. Nosotros sabemos que el cristiano se aleja del pecado. ¿Ok? No buscamos pecar. Como yo le decía el martes a algunos que dieron ejemplos en la clase, si algún cristiano
peca, vamos a escoger algo básico, la mentira. Si algún cristiano dice alguna mentira, porque hay gente que usted le pregunta y dice, pero es que todos mentimos, es que todos dicen mentiras. Bueno, yo esperaría de un creyente verdadero, un verdadero cristiano que ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y sellado con el Espíritu Santo, que no utilice la mentira como una práctica. Como yo le decía el martes, que sea un ups, y dimos el ejemplo de que hay gente que dice, por ejemplo, no he comido nada. No he comido nada, pero hace 2 horas atrás o 3 horas atrás se hartó en el almuerzo un arroz, habichuela y chuleta frita. Y entonces la gente lo ve como si eso no fuera nada. No, no, pero vamos a hablar claramente. Eso fue una mentira. Quizás usted lo que quería decir era, ay, no, no, perdón. Es que como hace rato que comí, ya tengo hambre otra vez. Y entonces si tengo hambre otra vez, no puedo decir que es que no había comido nada. ¿Eh? Y ni hablar de los que dicen que están a dieta. No, porque estoy a dieta, muchachos. Eso es una cosa, pero escondido se hartó de un paquete de gomitas de azúcar olvídese, con azúcar y de todo un poco, ¿ok? Eso es lo que yo me refiero, que si es un ups, pero miren la diferencia, el Espíritu Santo lo redarguye y rápidamente me vale que pida perdón y diga, Señor, perdóname, perdóname, eso no es verdad, yo sí comí. O perdónenme, no, no, yo dije eso porque fue una expresión, pero yo comí o no estoy a dieta, no, se supone que esté a dieta, pero no lo he podido lograr. A veces la rompo, ¿ves? Esos son ejemplos para decir que es mejor que usted pida perdón a tiempo cuando ocurre algo así en el cristiano que debería ser un ups, no debe ser una práctica, ¿ok? Y mejor que pida perdón, porque ¿qué me dice la Biblia? Los mentirosos entran al reino de los cielos. La Biblia es clara, si la Biblia me dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, o sea, no hay mentiritas pequeñas, grandes, blancas, negras, rositas, mentira es mentira, mentira es algo que no es verdad. Así que es mejor pedir perdón rápidamente, no lo deje para mañana porque usted no sabe si viene Cristo en cualquier momento, porque Él puede venir en cualquier momento, ¿eh? Y cojo este ejemplo para que usted lo aplique a cualquier tipo de pecado. Cuando el Espíritu Santo lo redarguya, usted olvídese de la culpa, usted doble rodilla, pida perdón con sinceridad, de todo corazón, y el Señor lo perdona. ¿Sí? Esto involucra que no vamos a continuar en esa práctica. O sea que nos arrepentimos, pedimos perdón, pero no lo vamos a hacer más. Y estamos decididos a renunciar a ese pecado. ¿Sí? Otra palabra que aparece 5 veces en la Biblia, engañador. Engañador es alguien que es un impostor, que es un seductor, que le gusta engañar. En Apocalipsis 12:9, miren lo que dice, Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea, que él está buscando engañar a 2 o 3, a sus elegidos, a sus seleccionados. Está buscando engañar a todo el que pueda, a todo el mundo entero. Y mientras usted y yo estemos en esta tierra, él va a tratar de engañarnos a usted y a mí también. ¿Ok? También se le conoce como el Dios de este siglo. En algunas traducciones bíblicas dice el Dios de este mundo. Es lo mismo. Y fíjese que Dios está con letra minúscula, porque cuando ponemos Dios con letra mayúscula solo hay uno, y es nuestro Dios, el único y verdadero Dios. Pero cuando veamos Dios con minúscula, aún en la palabra de Dios, no se refiere a nuestro Dios. ¿Ok? Así que el Dios de este siglo o el Dios de este mundo, como quiera que diga la versión bíblica que usted está utilizando, es lo mismo. Es el gobernante, el líder, el príncipe de las tinieblas es el enemigo. Eso lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 3:4. ¿Ok? También en la palabra se conoce como Belcebú. Esa historia la discutimos en una escuela bíblica reciente. ¿Alguien recuerda cuál fue? Cuando Jesús estaba, por ejemplo, en Mateo, capítulo 12, estaba echando fuera demonios, Fuera demonios. lo acusaban de qué? De que era por Belcebú que Lo estaba así. estaban acusando de que era por Belcebú y en este sentido Belcebú se estaba refiriendo, ¿ok?, al enemigo, a Satanás. Pero en realidad déjeme decirle que Belcebú lo que viene es, recuerden, ¿ok?,
que cuando ya Jesús está operando en el ministerio aquí en la tierra, estamos hablando del siglo I, antes de Cristo ya existían religiones paganas. Existía el judaísmo, existían religiones paganas, existía misticismo, ¿ok? Existía idolatría. Entonces había un Dios que era el Dios que se adoraba en Ecrón, que los hebreos en son de burla a ese Dios de Ecrón, que le decían Belcebú, porque Belcebú lo que quiere decir es el Dios de las moscas, Dios del estiércol. Y yo no tengo que explicar aquí lo que es el estiércol, ¿verdad? Todos sabemos. Era una burla que los hebreos hacían intencionalmente al Dios en Ecrón, pero se utilizaba para denominar al maligno, ¿ok? Al enemigo. Y Jesús lo que le dice, no, 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 no. El enemigo, ¿cómo puede el enemigo echarse fuera a sí mismo, en otras palabras? ¿Ok? Así que no era por Belcebú. Otra palabra muy poco conocida, esta es la menos que he visto que la gente le es familiar, es que es la palabra Belial. Ese concepto que quiere decir inútil, insignificante, que no tiene valor. Por ejemplo, se menciona una sola vez y es en 2 Corintios 6:15, dice, ¿y qué armonía Cristo con Belial? Aquí lo que sucede es que el apóstol Pablo está comparando a Cristo con Satanás en 2 Corintios. ¿Eh? Por lo tanto, está comparando a Cristo con algo que no tiene valor, con algo insignificante, y utiliza la palabra Belial para referirse al enemigo. León rugiente, otro término, ese sí lo hemos oído, ¿verdad? León rugiente, pero en la Biblia, ¿se mencionará algún otro león? ¿Quién me dice? Sí, El león de Judá, El león de Judá. ¿Y quién es el león de Judá? Cristo. Cristo, sí. Pero el león rugiente es el enemigo. Se usa para denominar al enemigo. ¿Por qué el león? Porque el león es símbolo de fuerza, símbolo de peligro. Primera de Pedro 5:8, vuestro adversario el diablo como león rugiente. Anda buscando a quien devorar. Así que compara al diablo con león rugiente. Homicida. Juan 8:44. Él ha sido homicida desde el principio. Por lo tanto, ¿qué es un homicida? Un asesino que quita la vida. ¿Será que él anda matando a la gente por ahí? ¿Con una pistola ¿A qué se referirá cuando dice que quita la vida? Como me decían el Malte, a Dios, ¿y quién es el único que da vida y puede quitarla? ¿Quién se atreve a contestarme eso? ¿A qué se referirá? Están muy tímidos por ahí el grupito. ah, Miren, a nivel espiritual, porque ¿quién es el único Sí, que da vida? ¿Quién es el sí, único que da vida? Dios. ¿Y quién es el único que la quita? Dios. El que autoriza, el que da vida y autoriza ¿verdad? La muerte es Dios, pero a nivel espiritual anda quitando, anda que quiere matar, lo vimos ahorita. Él quiere matar y destruir a nivel espiritual. ¿Ok? ¿Estamos claros? Padre de mentira. Juan 8:44. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. ¿Ok? Así que yo no esperaría que ninguno de nosotros ni mentiras de ninguna clase, porque entonces, ¿qué sucede? ¿Quién será a qué padre está sirviendo cuando usted dice una mentira? Al padre de mentira, y nuestro Dios no es padre de mentira. ¿Ok? Ahora vamos. La palabra que faltaba ahorita de definir qué demonios son ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo junto con Satanás, porque la gente dice, Dios, ¿y quién creó los demonios? ¿Y de dónde salieron los demonios? ¿Ok? Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos 7 al 8. Y solamente voy a leer, eso es largo, ahí lo tienen, pero solamente voy a leer la última parte. Fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Ok?
Vamos a leerlo completo para explicarlo. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. O sea, todos esos ángeles que fueron lanzados junto con Satanás, obviamente, son los demonios. ¿Y los demonios pueden arrepentirse? Que eso fue algo que me preguntaron al Mati. ¿Los demonios pueden arrepentirse? No, no tienen oportunidad. ¿Y usted y yo podemos arrepentirnos? Sí. Qué maravillosa es la misericordia, el favor y la gracia de nuestro Dios, que nosotros sí tenemos oportunidad de arrepentirnos, sí tenemos oportunidad de salvarnos, pero el enemigo, Satanás y los demonios no tienen oportunidad porque ya está escrito su destino, lo que les espera, ya está aquí en la palabra del Señor. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos términos importantes. Vamos a ver el término oprimido, el término influenciado, el término engañado, el término atado, cautivo, poseído o endemoniado. No son lo mismo, excepto el último que está en la misma cajita que dice poseído o endemoniado, porque hay gente que piensa que son diferentes. Cuando la Biblia dice poseído, hay versiones bíblicas que lo traducen como endemoniado y viceversa, es lo mismo. Una persona poseída es una persona que está endemoniada. Pero no es lo mismo con todos estos otros conceptos y lo que vamos a hacer ahora es diferenciar uno del otro, ¿ok? Y aquí sí yo quiero ver que mi gente esté por ahí activa. Vamos a ver. Oprimido. A la definición, vamos a ver, oprimir quiere decir que ejercer poder, someter con fuerza. ¿Ok? Como cuando usted ve un botón que dice push the button, oprima aquí, ¿verdad? ¿Qué usted hace? Ejercer poder, someter con fuerza a algo. Cuando usted lo oprime, se somete con fuerza a algo. Ser dominado con tiranía. Indica una opresión severa, pero no necesariamente es posesión. Esto es buscando el original griego. ¿Ok? En Hechos 10:38 de la Nueva Traducción Viviente dice, después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Vamos a ver este ejemplo. ¿Ok? Aquí nadie se llama Jack, ¿verdad que no? Nadie de los que está conectado se llama Jack. Y si alguien aquí se llama Jack, no es usted, este es otro Jack. ¿Ok? Vamos a ver la historia de Jack, porque el hermano Jack está siendo oprimido. Miren, Jack es cristiano, pero desde hace semanas experimenta una tristeza profunda sin razón. Aunque todo parece estar bien en su vida, se siente cansado, desanimado y con pensamientos de inutilidad. Jack no tiene ganas de leer la Biblia ni de orar. A veces incluso piensa que sería mejor no estar vivo, pero él sabe que eso no viene de Dios. Jack no ha dejado de creer, pero hay una pesadez constante sobre su mente. Cuando Jack entonces busca ayuda pastoral, identifica mentiras que él ha creído, como por ejemplo, nunca será suficiente, Dios ya se cansó de ti, pero a través de la oración, del consejo bíblico, de la verdad de la palabra, Jack reconoce que estaba siendo oprimido por el enemigo con pensamientos de derrota, pero cuando reemplazó esos pensamientos de derrota con la verdad de Cristo, su ánimo y comunión se restauraron. Uf, se salvó Jack. ¿Eh? Jack no está oprimido. Vamos a ver otro ejemplo de oprimido. Porque Jack entonces tiene un hermano gemelo, para no buscar otro nombre, ¿verdad? Jack era conocido, perdón, Jack no es el hermano gemelo de Jack. El hermano gemelo de Jack era también conocido por su compromiso con Dios y su entusiasmo de servir en la iglesia, porque los dos son cristianos. Sin embargo, después de un desacuerdo con otro hermano que lo acusó injustamente de actuar con orgullo, él se sintió herido y traicionado.
Aunque por fuera continuaba sirviendo en la iglesia, por dentro guardaba enojo y resentimiento. Con el paso de los meses, su pasión comenzó a apagarse. Él perdió deseos de orar, se volvió irritable y evitaba al hermano con quien tuvo conflicto. Y en su mente él repetía frases como no merezco que me hablen así, estoy esperando que él se disculpe. Fíjense, el hermano de Yaga, aunque no estaba poseído, había una opresión espiritual que comenzó a crecer. Tenía un desánimo constante, tenía dificultad para alabar y adorar, y tenía un cansancio inexplicable. Eso era que cuando mandaban en la iglesia a levantar las manos, le pesaba la mano, y era un cansancio que no podía. ¿Eh? En el fondo, él sabía que algo no estaba bien, pero durante una administración, el Espíritu Santo le mostró que él había dado lugar a una raíz de amargura y que eso era lo que estaba afectando su vida espiritual. Cuando él decidió entonces perdonar, oró con los líderes y buscó la reconciliación con su hermano, entonces ahí fue él que fue donde su hermano a pedir perdón. En ese momento, la opresión fue quebrantada. Él recuperó la alegría, él recuperó la comunión con Dios y su servicio en la iglesia volvió a ser un reflejo de gozo y libertad. Tenemos claro lo que es oprimido. ¿Podrá ser un cristiano dentro de la iglesia, servidor de la iglesia, líder en la iglesia, estar oprimido? Sí, puede tener una opresión, ¿ok? Como los ejemplos que vimos ahora. Ahora vamos a ver un ejemplo de influenciado. Influenciado, ¿qué quiere decir cuando alguien es influenciado? No es otra cosa que recibe e interioriza pensamientos, actitudes o impulsos que lo que reflejan es la voluntad y el carácter del enemigo en lugar del carácter y la voluntad de Dios. Mire, esta influencia puede afectar la manera de hablar, su manera de decidir, o sea, de actuar, su manera de relacionarse, su manera de reaccionar. Aunque la persona, escuche bien, puede no ser consciente. Muchas veces las personas a veces no se dan cuenta que están siendo influenciados porque desconocen cuál es el origen espiritual de las acciones, de lo que están haciendo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, que este fue un ejemplo que una pregunta del martes. ¿Ok? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús reprendió a Pedro por lo que le dijo? ¿Recuerdan ese ejemplo? Que lo reprendió llamándolo Satanás, o sea, no era que Pedro, el discípulo Pedro, no era que estaba poseído, es que lo que él estaba hablando estaba siendo influenciado por Satanás. ¿Ok? Por lo tanto, una persona, aquí lo vemos, que recibe un pensamiento del enemigo, interioriza esos pensamientos, ese pensamiento que llegó a su mente, ¿ok? Va a reflejarse en que lo que la persona hable, lo que la persona diga, lo que la persona haga, no me va a reflejar el carácter de Dios. Es como si la persona fuera un instrumento que se dejó utilizar por el enemigo. Dijo algo que no refleja el carácter de Dios, ¿ok? Hizo algo que no refleja el carácter de Dios. ¿Eso lo vemos o no lo vemos mucho? Vemos personas que sin saberlo, lo que dijeron o lo que hicieron, obviamente no refleja el carácter de Dios y no saben que lo que están siendo es influenciados. El enemigo sembró un pensamiento en su mente, pero esa persona entonces dio riendas a hablar o actuar no reflejando el carácter de Dios. Y esto, vuelvo, no es estar poseído o endemoniado todavía. Ahora, si esto no se identifica y sigue y sigue y sigue, obviamente puede llegar al pecado porque alguien que está actuando, hablando y actuando, reflejando el carácter del enemigo, si no se rinde ante Dios, ¿ok? Puede caer en pecado, porque el enemigo lo va a incitar a hacer el pecado. Y ya cuando entonces entren en la práctica del pecado, ya es otra cosa. ¿Ok?
porque va a haber un enfriamiento espiritual, porque el Espíritu Santo entonces se va a ir, porque Dios no habita donde está. ¿Puede el Espíritu Santo, puede Dios habitar en una casa que está en pecado? Nuestro Dios es santo. Por lo tanto, nuestro Dios es santo. Él no va a habitar en un corazón donde habita el enemigo, en una persona donde habita el enemigo no habita el Espíritu Santo y viceversa. No pueden ambos estar a la misma vez. ¿Ok? O la persona, o de estar dentro de Dios, vamos a decirlo así, o lo que tiene es al Dios de este mundo, a Satanás. Vamos a ver este ejemplo. Debian, ¿tú estás por ahí? Sí, sí. Sí, perfecto. Pues yo voy a hacer algo con Debian. Vamos a leer, vamos a conocer lo que le pasó a Elianzo. Yo creo que aquí nadie tampoco se llama Elianzo. Yo busqué nombres que no fueran comunes para estar segura que ninguno de ustedes se llamara así. Vamos a ver qué le pasó a Elianzo. Comienzo. Elianzo es cristiano y talentoso. Asiste fielmente a la iglesia y sirve en el ministerio de caballeros. Sin embargo, Elianzo con el tiempo comenzó a notar que Samuel recibía más reconocimiento por predicar y eso a él comenzó a incomodarlo. Aunque al principio lo ignoró, poco a poco permitió que pensamientos negativos echaran raíces en su mente. Vamos a ver los pensamientos que tenía Elianzo. Debian, estás en mute. Siempre escogen a los mismos. ¡Ah! Sembré descontento y sospecha en su corazón. A él lo felicitan, le aplauden por cualquier cosa y a mí me ignoran. Oh, provoqué autocompasión y sentimiento de injusticia. Seguro se está ganando el favor del pastor por interés. ¡Ah! Promoví juicio y malicia contra su hermano. Si yo tuviera esa oportunidad, lo haría mucho mejor. Fomenté orgullo disfrazado de autoconfianza. Ya no vale la pena esforzarse si no te valoran. ¡Ay, lo estoy logrando! Inspiré desánimo y deseos de rendirse. No sé por qué sigo sirviendo si no me toman en cuenta aquí. ¡Ay! Introduje frustración y amenacé su constancia. Nadie ve lo que hago, pero si me alejo, sí lo notarán. ¡Ay! Ya puse un pensamiento manipulador disfrazado de herida. Tal vez yo no soy tan espiritual como él. Ahora es que ya minimicé su identidad en Cristo y ya le abrió la puerta a la comparación tóxica. Dios parece bendecir más a otro que a mí. Ay, debilité su confianza en el carácter justo y fiel de Dios. Ay, si hablara mal de él, seguro dejarían de verlo como el favorito. Y mira, yo sé varias cositas de él. Ahora es que ya lo tenté para que siembre discordia, chisme y división. Hmm. Miren, sin darse cuenta, la actitud de Lianzo cambió. Se volvió más callado, evitaba a Samuel y dejó de celebrar los logros de otros. Aunque seguía sirviendo en la iglesia, ya no lo hacía con alegría, sino con una frustración y una comparación interna. Elianzo no estaba poseído ni oprimido, pero estaba siendo influenciado por Satanás, quien sembraba celos, sembraba orgullo y sembraba división en su corazón. Durante un tiempo de oración personal, el Espíritu Santo confrontó a Elianzo. Elianzo entonces reconoció su error, confesó su pecado, renunció a los pensamientos de envidia y pidió a Dios que restaurara su corazón. También Elianzo buscó reconciliarse con Samuel y al hacerlo, la paz y la pasión por servir volvieron a su vida.
vimos este ejemplo de lienzo, que es un ejemplo, es muy común que esto ocurra muchas veces aún dentro de la iglesia y la persona no se da cuenta que está siendo influenciado. Ustedes vieron cómo con los pensamientos el enemigo fue, yo estaba haciendo el rol de lo que el enemigo tenía como propósito lograr en el lienzo. Con cada pensamiento, él fue trabajando unas áreas para lograr minimizar su autoestima, hacer que se comparara, que le empezaran a dar celos, que le empezara a dar envidia, ¿ok? Hasta tentarlo para hablar mal de su hermano. O sea, es como una etapa donde el enemigo no ven en este ejemplo que fue y de la primera. ¿Cómo fue el enemigo trabajando con el lienzo? Poco a poco, de un modo que la persona que este lienzo no se dio ni cuenta, no se dio cuenta, no se percató, y estaba dejando que un pensamiento llevara al otro y que el enemigo fuera logrando. Menos mal que al final el Espíritu Santo confrontó el lienzo y el lienzo pudo reconocer su error, confesar su pecado, porque en este caso dio paso a la envidia, al orgullo, aún sin darse cuenta. ¿Esto pasa o no pasa dentro de nuestras iglesias? ¿Qué ustedes creen? ¿Pasa o no pasa? ¿Quién me dice? ¿Pasa entre los cantantes en los de adoración? Vamos a ver. ¿Pasa entre los músicos? Sí, ¿Pasa pasa, entre los servidores? Pasa. pasa, y a Entonces, veces a menudo. pasa, ¿verdad? Pues entonces ya Sí, nosotros pasa. tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y poder identificar que estos son, el enemigo trata de influenciar hasta llegar a un punto que va a buscar que esa persona caiga en pecado, ¿ok? Y cause no solo el pecado de la persona, en este caso lo quería llevar a causar una división y una discordia en la iglesia. Y muchas veces así el enemigo trata de meterse dentro de nuestras iglesias, en nuestras congregaciones y provocar división, discordia, envidia, celo. Pero ¿saben qué? Esto no se trata ni de ti ni de mí. Esto no se trata de Lienzo, no se trata de Ramón, no se trata de Bian, se trata de Cristo. Es todo por Él y para Él. Y cuando nosotros somos conscientes que todo lo hacemos para Él y por Él, que es mucho más que nosotros, entonces nos damos cuenta que esos pensamientos no provienen de Dios. Todo pensamiento que nos aleje de Dios no proviene de Dios. Hay que pedir discernimiento, le decía yo el martes a los hermanos. Hay que pedir discernimiento para nosotros poder identificar qué proviene de Dios y qué no proviene de Dios. Y cuando vienen estos pensamientos a nuestra mente, poder identificar esto no edifica, esto no proviene de Dios. Así que yo reprendo este pensamiento en el nombre de Jesús y no doy cabida a que el enemigo siga sembrando poco a poco y trabajando hasta manipularme o influenciarme para que yo haga y diga lo que él quiera. ¿Estamos claros? Hasta ahí. Ahora vamos a ver la diferencia con el engaño. ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo de Lara. Yo creo que ninguno tampoco se llama Lara, ¿verdad? Vamos a ver. Lara también es una creyente que está comprometida con su fe. A Lara le encanta estudiar la Biblia, le encanta servir en su iglesia. Y Lara le encanta también compartir mensajes inspiradores en las redes sociales. Lara es de esa que está activa, que publica en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales. Ella está bien activa. Pero Lara, en su deseo de conocer más, ella dice, yo quiero profundizar espiritualmente. Quizás Lara, en vez de venir a la escuela bíblica, ¿qué hizo? Empezó en las redes sociales a seguir a personas que enseñaban, ¿verdad? A seguir personas, predicadores de influencia, que estaban enseñando que un verdadero cristiano no debería enfrentar sufrimientos. Esa persona que Lara empezó a seguir decía que si hay enfermedad, que si hay escasez o hay dolor, era señal de falta de fe o de algún pecado no confesado. Óigame, esos que Lara seguía se me parecen a los amigos de Job. Con el tiempo, Lara comenzó a aceptar estas ideas como verdad. Pero cuando el padre de Lara fue diagnosticado con una enfermedad grave,
En lugar de buscar consuelo en Dios, Lara comenzó a dudar profundamente. ¿Será que no tengo suficiente fe? Porque Dios no sana a mi papá si he orado tanto. ¿Estará Dios molesto conmigo? Así que lo que inició como una búsqueda de tener una profundidad espiritual mayor, de conocer más, de buscar en las redes sociales y seguir al predicador famoso que todo el mundo estaba siguiendo, o seguir TikTok, óigame, porque estos TikTok de hoy día durarán minutos, un minuto o menos, pero son los mensajes que mucha gente hoy día empiezan a seguir. En vez de leer la palabra, en vez de ir a la palabra, siguen a otras personas en las redes sociales, siguen a TikTok y se creen que eso es estudiar la palabra de Dios. Así que ella, en su intención de lo que lo quería era aprender y conocer más, se transformó en culpa, se transformó en desánimo, se transformó en frustración espiritual. Su relación con Dios comenzó a debilitarse y ella sentía que las promesas ya no aplicaban para ella. Oh, no. Lara había sido engañada por Satanás, quien introdujo una falsa doctrina disfrazada de espiritualidad. Las mentiras que Lara creyó distorsionaron el verdadero evangelio, cambiando el enfoque de Cristo por uno centrado en el éxito personal y en la ausencia de problemas. Miren, así que una persona engañada por Satanás es aquella persona que acepta como verdad una mentira del enemigo. Lo repito para estar claro. Una persona que acepta como verdad una mentira del enemigo, lo que lleva a pensar, la lleva a sentir, la lleva a actuar en contra de la voluntad, el carácter o la palabra de Dios. Y otra vez, a veces estas personas no se dan cuenta. En el caso de Lara, que lo hablé ahora, ¿qué pasó con ella? Escuchó una predicación, lo aceptó como verdad, ¿ok? Lo aceptó como verdad, pero eso no es lo que me dice la Biblia. Esa no es la verdad bíblica. Porque en la Biblia me dice que el cristiano no va a sufrir. En la Biblia me dice que el cristiano no va a tener sufrimiento, que no va a tener enfermedad. La Biblia no me enseña eso. Por lo tanto, al creer una mentira como si fuera verdad, eso es ser engañado. ¿Ok? Porque de lo contrario, si es una mentira, yo no me la creo, nadie me puede engañar. Cuidado, Jennifer, que estás escribiendo en la pantalla. O sea, si es una mentira, vuelvo y repito, y yo no la creo, pues entonces yo no soy engañada. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Vamos viendo la diferencia? ¿Habrá gente engañada en este tiempo? Eso es bíblico. En este tiempo el enemigo vino a engañar, va a seguir engañando. Hubo una entrevista de televisión que vi hace poco de que alguien estaba divulgando de una falsa doctrina donde la engañaron y la persona venía de un trasfondo pentecostal, conocía la palabra de Dios, estaba en la iglesia y la misma persona decía en la entrevista, yo no me explico cómo mi esposo y yo fuimos engañados si fuimos criados en el evangelio y conocíamos la verdad. O sea, por eso nosotros cristianos también tenemos que estar alerta, tenemos que ir a la palabra de Dios y pedir discernimiento para no ser engañados. Y si usted tiene duda, vaya a la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra con relación a esto? ¿Ok? Antes de creer cualquier mentira como verdad. Ahora vamos a ver este ejemplo. Esto es un ejemplo de Leo. Leo también es un hombre de fe que asiste a la iglesia. Leo conoce la palabra y ama a su familia. Sin embargo, miren esto. Leo por muchos años ha vivido atado a un profundo resentimiento hacia su padre, porque su padre lo abandonó cuando él era niño. Y aunque Leo ha aprendido a funcionar normalmente, no puede perdonar. Cada vez que se escucha hablar del amor del Padre Celestial, algo se cierra dentro de él
Con el tiempo, esta atadura emocional se ha extendido. Leo tiene dificultad para confiar en la autoridad. Se irrita fácilmente cuando alguien le da consejo. Le cuesta ver a Dios como padre cercano. No puede avanzar en su llamado ministerial porque siempre siente que no es digno o que no es suficiente. Leo está atado por cadenas del pasado y esas ataduras le impiden caminar en libertad, le impiden avanzar aún en su ministerio, lo tienen estancado. Durante una conferencia sobre sanidad interior, Leo escucha una enseñanza sobre cómo el perdón libera al que lo concede. El Espíritu Santo lo confronta y él decide perdonar a su padre porque ya Cristo lo perdonó a él. Así que Leo en oración renuncia a la atadura emocional, declara la verdad de la palabra de Dios y permite que el amor del Padre lo sane, lo transforme. Llora por primera vez en muchos años y algo dentro de él se rompe. Gloria a Dios que Leo fue libre de su atadura. ¿Pudimos ver la diferencia lo que es una atadura? ¿Estamos claros? La diferencia. Tampoco una atadura implica que él estaba poseído o endemoniado. Tenía, en este caso, una raíz de, era una atadura emocional, una raíz de amargura contra su padre que le impedía avanzar, que lo tenía estancado, que no lo dejaba ser libre, que no lo dejaba caminar, que le pesaba, que no lo dejaba actuar debidamente. ¿Ok? Ahora vamos a ver un caso de cautividad. Vamos a hablar de la cautividad de Yeyo, y yo creo que aquí no hay ningún Yeyo tampoco. Y si conoce un Yeyo, no es este. Vamos a hablar de Yeyo. Dice, Yeyo es un líder querido en su iglesia y muchos lo admiran por su aparente firmeza espiritual. Pero tras la apariencia de madurez, Leo vive atrapado en una celda invisible. Desde su adolescencia, Yeyo lucha en secreto con la pornografía. Al principio, Yeyo pensó que era una debilidad pasajera, algo que superaría con el tiempo, eso va a pasar. Pero los años pasaron y aunque ha servido, ha orado, ha ayunado, la adicción no desapareció. Más bien se convirtió en su cárcel más profunda. Pero esto se ha vuelto que cada vez que que Yeyo cae, la culpa lo asfixia. Porque él pide perdón, llora, piensa que no lo va a hacer más, está bien con Dios y de momento, ¡pum!, cae otra vez en la pornografía. Yeyo llora, se arrepiente, pero ¿saben qué? Yeyo nunca se atreve a pedir ayuda, porque si pedí ayuda, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a rechazar? ¿Me van a emitir juicio? Su mente estaba llena de pensamientos como Dios ya se cansó de mí porque es que siempre yo caigo en lo mismo, pido perdón y vuelvo y me arrepiento y vuelvo y caigo en lo mismo, Dios ya se cansó de mí. Si alguien supiera esto, yo lo perdería todo. Es que yo no soy digno de seguir sirviendo, yo no soy digno de seguir tocando, yo no soy digno de seguir cantando en la iglesia, yo no soy digno de hacer nada en la iglesia. Lo que comenzó como una atadura se ha transformado en una cautividad total, porque Yeyo vive una doble vida. Públicamente Yeyo es fuerte, ungido, confiable, lo ven como un líder, pero en privado se siente sucio e indigno. Yeyo no está viviendo como si fuera un hijo libre, sino como un esclavo encubierto. Hasta ahí podemos ver lo que es una cautividad, ¿ok? En este caso, por ejemplo, para Yeyo, en este caso de Yeyo, en este ejemplo, Yeyo necesita ayuda, porque Yeyo no se atrevía a pedir ayuda y hay cosas que hay que pedir ayuda, que hay que trabajarlas con ayuda para poder pues, superar porque se convirtió en una adicción.
prácticamente no reconocida, pero es una adicción. Así que ya esto probablemente ya yo necesitaba ayuda y él no se atrevía a pedir la ayuda y creía que por él mismo lo iba a lograr. Pero definitivamente solo no podía, necesitaba ayuda para vencer esa adicción que lo tenía cautivo. ¿Ok? Hasta ahí estamos. Díganme que están por ahí, que no los veo y no los oigo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Amén. Amén. Bueno, Amén. Amén. ok, perfecto. Están ahí, no están dormidos. Muy bien. Pues vamos a ver el último, poseído o endemoniado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando alguien está poseído o endemoniado, es la condición en la que ya un demonio, un espíritu maligno habita y controla, puede controlar áreas de la persona, afectando su mente, su cuerpo y su conducta. Este slide es a raíz de una pregunta que me habían hecho para la clase del martes, porque se dieron cuenta que en Mateo 4:24, Sí, que hay lunático. ajá, eso mismo, en Mateo 4:24, perdónenme que aquí estoy viendo algo en la pantalla, ok, en Mateo 4:24 hace referencia a lunáticos y voy a hablar de diferentes versiones bíblicas porque a lo mejor usted tiene la misma duda de una pregunta que me habían hecho para discutir el martes, que le hicieron al pastor. Ok, Reina Valera del 60 y Reina Valera revisada, si son las versiones, traducciones bíblicas que usted utiliza, dice lunático. En la nueva traducción viviente dice los que tenían convulsiones. Epilepsia. En la nueva versión internacional dice epilépticos. En la palabra de Dios para todos dice epilepsia. Pero aquí yo lo que quiero dejar claro es El epiléptico no quiere decir que tiene que en aquel tiempo, miren, en aquel tiempo tenían los avances de la medicina y sabían lo que era epilepsia. no. La palabra que en realidad se utiliza es lunático. ¿Pero por qué? ¿Por qué la palabra lunático? Porque Porque hay exacto, lo lunático lo que quería decir es que está afectado por la luna. Y a los locos le decían que eran lunáticos porque usted sabe que las creencias que la luna afecta los cuerpos de agua. O sea, que tiene un efecto en los cuerpos de agua, pero como el cuerpo y sobre todo el cerebro, y decían, pues como hay agua, la luna, asociaban con la luna los trastornos neurológicos, porque en aquel momento se desconocían términos que usted y yo conocemos ahora, que sabemos lo que es una persona epiléptica, sabemos lo que son condiciones neurológicas, que, miren, dígame algo, ¿el cerebro es un órgano del cuerpo o no? El cerebro es un órgano del cuerpo, así que si hay otros órganos del cuerpo que se enferman, como cuidado con, ajá, con el mute. Si hay otros órganos en el cuerpo que se Puede enferman, ser que haya una, porque yo me traje cuando Sí, hay ajá, una ahí. póngale mute, por favor. Si hay órganos en el cuerpo que se enferman, en la de toda ella de vamos, detergentes, permiso a los en que... los alcohol, por ahí. El Melinda, si me ayudas por ahí. Ok, si hay personas... Ay, perdón, se me fue el slide. Disculpa, Melissa. No, que me ayudaras a poner mute a los que están... Ajá, Ok, pero tengo el acceso, pero déjame un momentito. creo que sí. Ok, miren. Hoy día nosotros sabemos que el cerebro es un órgano del cuerpo que también se puede enfermar. Por eso es que hoy día sabemos que la enfermedad mental no necesariamente significa que la persona esté endemoniada o poseída, ni que la persona que es epiléptica quiere decir que está endemoniado, que fue la pregunta específica que se hizo el martes, ¿ok? No es lo mismo. Hoy día sabemos que es epilepsia, sabemos que son convulsiones, que también lo preguntaron. Convulsiones son descargas eléctricas del cerebro, y hay desbalancias químicos del cerebro. Las condiciones físicas no necesariamente quiere decir que la persona esté endemoniada. ¿Ok? Esto es porque en la antigüedad se pensaba que ciertos trastornos mentales, inclusive unos físicos, eran causados por influencia de la luna. Recuerden que estas creencias ya eran de la época, de la cultura, influenciadas por otras religiones, influenciadas por el misticismo también. ¿Ok? Estamos claros hasta ahí.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿puede una persona ir a la iglesia, cantar, predicar y estar endemoniada? ¿Alguien que me diga sí o no? Sí, Y puede, sí. ajá, un verdadero creyente puede estar endemoniado o poseído. No sé, Un verdadero creyente. Ajá, no un creo. verdadero creyente puede estar poseído. Mm, No se preocupe, vamos a resolver esto. Dame Vamos un a un... punto de vista y pues vamos a resolver esto. Miren, una persona puede ir a la iglesia, cantar, predicar, ser músico y estar endemoniada, sí. Porque si persiste en practicar el pecado o tiene una puerta abierta al enemigo, puede estarlo. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, aquí la pregunta es, ¿usted puede ver gente en la iglesia que está cantando? Mire, hay iglesias de falsa doctrina, inclusive iglesias que practican, por dar un ejemplo, la homosexualidad o aceptan este tipo de cosas y usted ve que a veces cantan los mismos cánticos que usted y yo cantamos en nuestras iglesias. Cantan los mismos coros, están alabando, están orando, levantan las manos. Como lo que me dijeron el martes, los que tienen espíritus de religiosidad, esos son los más que oran, cantan y levantan las manos delante de todo el mundo, ¿o no? ¿Ok? Así que la respuesta es sí. El enemigo conoce la palabra, los del enemigo cree y tiembla, sabe, pero dijimos que no se pueden arrepentir. Así que la respuesta a esta pregunta primera es sí. Ahora, ¿un verdadero creyente puede estar poseído? Aquí la respuesta debe ser no. ¿Por qué? Porque cuando yo digo verdadero creyente, estoy hablando de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha sido sellado por el Espíritu Santo, una persona que no practica el pecado. No puede estar endemoniado. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, si es que no practica el pecado, dijimos, no tiene puertas abiertas al pecado, es un verdadero creyente, que busca una relación con Dios, que ora, que ayuna, que hace o sea, tiene, practica las disciplinas espirituales, no puede estar endemoniado si es un verdadero creyente, porque el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo y dijimos que si es templo del Espíritu Santo no puede ser morada de demonios, lo dice 1 Corintios 6:19, no pueden habitar ambos a la misma vez, porque somos propiedad de Cristo. Primera de Pedro 2:9. Porque en Cristo somos libres. Colosenses 1:13. Sin embargo, un cristiano, y lo dejé con los ejemplos bien claros, sí puede ser influenciado. Vemos el ejemplo de Mateo 16:23 que les dije de Pedro, el discípulo de Jesús. Sí puede estar atado en algún área de su vida. Un cristiano sí puede sufrir una opresión espiritual, especialmente si da lugar al enemigo. Efesios 4:27, ¿ok? Pero un verdadero creyente no puede si verdaderamente ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo y no practica el pecado. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos claros? La diferencia, ¿ok? Ahora vamos. ¿Cómo echo fuera demonios? Reprendiéndolos en el nombre de Jesús. Vamos a ver ciertos ejemplos. Estos ejemplos se basan en ejemplos bíblicos, historias bíblicas, que no las voy a discutir ahora porque estaríamos aquí 3 horas más. Habíamos discutido en una escuela bíblica anterior, pero vamos a verlas rapidito los ejemplos bíblicos. ¿Cómo echar fuera demonios? Mateo 8:16. ¿Qué dice? Jesús expulsó a los espíritus malignos con una simple orden. ¿Ok? Luego, vemos otro ejemplo cuando Jesús echa fuera un demonio en la sinagoga. Esto está en Marcos 1, del 23 al 26 y también en Lucas 4, 33 al 36. Dice que un hombre con espíritu inmundo irrumpió en la sinagoga y Jesús lo reprende con autoridad. Le dice, cállate y sal de él. O sea, vemos que en estos dos casos fue una simple orden. El demonio reconoció a Jesús y Jesús usa, obviamente, su autoridad directa, sin gritar, sin rituales. La Biblia no me está dando el ejemplo de que Jesús insultó y se puso a pelear con el enemigo. ¿Ok?
que no empezó a pisar a los demonios. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Los endemoniados gadarenos, Mateo 8, 28 al 33. Sabemos esta historia, la estudiamos en la escuela bíblica los que fuimos, pero había, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, había dos hombres que estaban poseídos por demonios. Salieron al encuentro de Jesús, salían entre las tumbas y dice la palabra que eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Entonces los demonios, los hombres comenzaron a gritarles, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echa fuera, envíanos a la manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban a los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Primeramente vamos a ver algo de aquí que son puntos que quiero recalcar. Primeramente, los demonios reconocen a Jesús como hijo de Dios, reconocen su poder y reconocen su autoridad sobre ellos. ¿Sí? Los demonios cuando le dicen, ¿por qué te entrometes con nosotros? Has venido aquí para torturarnos antes de tiempo, antes del tiempo establecido por Dios. A lo que se refiere es a que los demonios saben, esto está en Apocalipsis 20, que habrá un juicio final, donde ellos serán condenados, donde serán atormentados eternamente. Por eso es que ellos le preguntan a Jesús, ¿has venido a adelantar ese juicio? ¿A eso que se refieren? Lo que muestra que ellos temen a su destino y que Jesús tiene autoridad sobre ellos, ¿ok? Sobre su futuro, sobre todo. Esa misma historia nosotros la vamos a encontrar en Marcos y Lucas, aunque ustedes van a ver que en uno de los evangelios hacen referencia en Mateo hace referencia a dos endemoniados, en Marcos y Lucas hace referencia a uno. Miren, esto no son historias diferentes, es lo mismo. Es como si usted y yo viéramos y presenciáramos algo y usted se enfocó en uno porque a lo mejor fue el más que le llamó la atención y el más que habló, pero entonces yo me enfoco en que eran dos. Así que es la misma historia contada desde perspectivas diferentes, desde en la Biblia. Así que en Marcos y Lucas habla del endemoniado gadareno, pero miren elementos que están, perdón, en Marcos y Lucas que no estaban en Mateo. Marcos y Lucas enfatizan que el hombre estaba poseído por muchos demonios. Y aquí es que hablamos entonces de legión. Y que Jesús le pregunta el nombre del espíritu. Así que Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el endemoniado gadareno responde, legión. Ok. Y aquí vamos al debate, a lo que causó debate el martes. ¿Por qué Jesús le preguntó el nombre? Yo le pregunto a usted, ¿será que Jesús no sabía qué era el nombre? ¿Será que usted cree que Jesús no sabía qué era lo que el hombre tenía dentro? Aquellos dos hombres tenían. Dígame usted. Jesús no preguntó porque no supiera. ¿Ok? Jesús no preguntó porque no supiera. Hay unas razones. Primeramente, para exponer la magnitud de la opresión y resaltar su dominio. O sea, Jesús está resaltando su dominio. Él no tiene dominio sobre una persona que tiene un demonio ni dos demonios. Estamos hablando que Jesús tiene poder y autoridad sobre no uno, sino muchos demonios. Estamos hablando que dijo legión. Y para que tengamos una idea, una legión romana eran entre 4.000 y 6.000 soldados. Así que lo que estos hombres tenían adentro eran miles de demonios. ¿Okay? Número 2. ¿Okay? Era una enseñanza para los discípulos que estaban con Jesús. Y era testimonio para todos los que estaban observando, porque había una región, había una ciudad que estaba observando. Y ¿sabe qué? También una enseñanza para usted y para mí. ¿Okay? Para Jesús enseñarnos su poder y autoridad sobre legiones. Hasta ahí vamos. Otro ejemplo, la hija de la mujer sirofenicia. Esto está en Marcos, Mateo
es una madre gentil que pide liberación para su hija que está poseída. Y miren esto, en este caso Jesús habla una palabra a distancia, él no estaba allí presencial y la niña fue liberada. ¿Ok? Que así que basta con la palabra y la autoridad de Jesús. Hay otro ejemplo del niño con espíritu sordo y mudo, que esto está en Marcos 9, Mateo 17 y Lucas 9, donde Jesús reprende al espíritu y enseña, este es el punto que quiero traer aquí. En este caso, Jesús enseña que esta clase solo sale con oración y ayuno. Esto está ligado a lo que hablamos al inicio, que hablamos que hay jerarquías, ¿ok? O que hay legiones, como le dije ahora. Así que como hay unos espíritus, entonces, que aquí Jesús está recalcando, mira, este no es cualquiera, en este caso, sale con ayuno y oración. Así que algunos casos requieren que usted tenga una vida espiritual profunda y consagrada para ejercer esa autoridad. ¿Ok? En Mateo 9 hay otra historia de un mudo endemoniado donde Jesús expulsa el demonio e inmediatamente el hombre habla. Así que este otro ejemplo también de Mateo, hay dos, Mateo 9 y Mateo 12, me habla de un ciego y mudo endemoniado. Estos dos casos los traigo porque aquí sí vemos donde algunas enfermedades físicas sí pueden tener raíz espiritual. Algunas enfermedades físicas sí pueden ser causadas por demonios, pero eso no quiere decir que todo el que esté enfermo tiene un demonio. ¿Ok? En este caso, ¿cuál es la diferencia? Que Jesús expulsa el demonio y automáticamente el demonio habla, porque dijimos que la persona que estaba poseída, ese demonio puede tener control de su cuerpo, de su mente y también, obviamente, en este caso le estaba impidiendo hablar y a otros ver y hablar. En los dos casos fueron sanados y automáticamente se fue la ceguera y se fue la mudez. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo hacerlo? ¿Usted puede hacerlo? ¿Usted puede echar fuera demonios? Dice Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero aquí yo marqué dos cosas en amarillo. Primero dice a los que creen. O sea, que hay un elemento de fe que está ligado a esto. Tiene que haber un elemento de fe. Porque imagínese una persona que esté echando demonios que dice, ay, yo lo voy a echar fuera, pero yo misma no sé si eso va a salir. Ay, no, y si yo lo hago y no sale. O sea, ya aquí no hay fe. ¿Ok? Así que primero, los que creen, fe, y es en el nombre de Jesús que echarán fuera demonios. Pero sabe que en mi nombre, esa frase en mi nombre, no es solo una fórmula verbal, sino que representa la autoridad, el carácter y la presencia de Jesús, porque el nombre de Jesús es Jesús mismo, actuando a través de los suyos. Así que el demonio no va a obedecer por quién eres tú o por quién soy yo, sino porque Jesús vive en nosotros y Él tiene todo el poder y la autoridad. ¿Ok? Así que cuando nosotros actuamos en el nombre de Jesús, en su nombre, lo hacemos representándolo con autoridad. Dice Lucas capítulo 10, versículo 19, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Así que el que me da la autoridad es el que la posee. El dueño de la autoridad es Jesús. ¿Ok? La autoridad no es tuya, es de Jesucristo y eso no se nos puede olvidar. Yo he oído personas que reprenden y dicen, te reprendo. Yo te reprendo y lo dejan ahí. En ningún momento me dijo en el nombre de Jesús. ¿Ok? Están diciendo por ahí, te reprendo. ¿Qué usted cree que va a pasar con eso? A ver, ¿quién está hablando por ahí? Veo a alguien que... ¿No? ¿Qué va a pasar si alguien dice te reprendo? Esto no viene al caso, Nada, pero nada va a pasar. nada, no pasa nada, ¿verdad que sí? Es más, Sí. ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. O sea, no va a pasar necesariamente, no va a pasar nada, porque es que usted no dijo en el nombre de Jesús ni nada, usted lo está haciendo en su, o sea, te reprendo. Y esto no tiene que ver, pero es como la gente que le dice, por ahí andan diciendo, te bendigo. Miren, nuestra iglesia les dije el martes que se dice Dios te bendiga. Dios te bendiga.
Queremos la bendición de Dios. Dios te bendiga. Bueno, así que no basta con usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Miren, en la época de antes de Jesús se hacían conjuros, se hacían exorcismos y hacían conjuros a nombre de todo el mundo. Cuando usted ve en algunos libros apócrifos esos conjuros, decían, te reprendo en el nombre de Abraham, Isaac, Jacob. Decían todos, hasta mencionaban a Jesús, pero eso no era. Eso era como cuando usted dice en el nombre de todos, por si acaso alguno es efectivo. O sea, tenían que hacerlo en el nombre de todos. Eso no es, esto no es un conjuro, ¿ok? Ni una fórmula mágica. Número 2, es necesario una relación espiritual, una relación personal con Cristo y autoridad espiritual verdadera. ¿Saben por qué? Porque el enemigo reconoce la autoridad que viene de Dios. Miren esto, en Hechos 19, versículos 13 al 17. Miren esto, escuche bien, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando demonios, espíritus malignos. Y ellos trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y ellos decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. Pero en una ocasión ellos lo intentaron. El espíritu maligno entonces les respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos, los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa y los dejaron desnudos y golpeados. Así que usted asegúrese bien de que cuando usted lo va a hacer, usted tenga una relación con Dios y usted esté bien espiritualmente, ¿ok? Y que tenga, y que el enemigo lo reconozca, o sea, que reconozcan quién es usted, porque el enemigo sabe si usted está en pecado, ¿ok? El enemigo sabe si usted está en pecado. El enemigo sabe si la persona que lo está reprendiendo está bajo, ¿verdad? Es otra persona que a veces está poseída o endemoniada también, o si es una persona que practica el pecado y lo que le va a decir es, o sea, ¿qué tú haces reprendiéndome si a ti yo te tengo atado, si tú eres uno de los míos? ¿Ok? Y tenga cuidado que no lo dejen desnudo y golpeado. Bueno, ¿por qué a veces no se van los demonios? Esta es una pregunta muy común. Mire, es que lo reprendí en el nombre de Jesús, pero no se fue. ¿Pero qué pasó aquí? Y hay varias razones que pueden estar ocurriendo. Primeramente, falta de fe. Dijimos que el versículo decía a los que creen. Si hay falta de fe, falta de oración y falta de ayuno, hay un problema. Puede ser una razón. Miren, si hay un pecado no confesado o hay puertas abiertas al enemigo, puede ser una razón por la cual no se vaya. Número 3, la persona no quiere ser libre. O sea, puede haber una persona que esté endemoniada y pueden venir todos los diáconos, todos los pastores, la persona más espiritual de la iglesia, a orar por esa persona y el demonio no se va. En la medida que la persona diga que no quiere ser libre, que la persona no quiera renunciar a su práctica de pecado, a su práctica oculta, el demonio puede resistirse. En otras palabras, el demonio tiene permiso para estar allí, porque sabe que Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío, por eso es que es importante que cuando las personas pasan al altar o las personas son ministradas, aquellos que sean diáconos que están aquí también, o que usted como líder de la iglesia, y usted va a ministrar a alguien, usted le debe preguntar si la persona aceptó al Señor como Jesús, al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y si no lo ha hecho, lo primero que tiene que hacer antes de ponerse a orar para que sea libre, es hacer que la persona entonces acepte al Señor, quiera ser libre, porque entonces la persona es la que decide si quiere ser libre y quiere renunciar al pecado y si quiere aceptar a Jesús o no lo quiere aceptar. ¿Ok? Esto es bien importante porque, vuelvo y repito, si hay una persona endemoniada que él no quiere renunciar al pecado, que no quiere aceptar al Señor como su Salvador, es como si el enemigo tuviera permiso para estar allí, porque Dios no obliga a nadie, Dios nos hace una invitación.
¿ok? El Espíritu Santo nos toca ¿verdad? Nos mueve a salvación, pero la persona es la que decide. Algunos casos progresivos, como vimos en el ejemplo, algunos casos requieren, es algo mucho más profundo y requiere que también se trabaje con sanidad interior. Así que para que haya una liberación, para ser libre, es importante que la persona que está poseída desee ser libre, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, y lo repito, renuncie al pecado y al enemigo y no reincida en pecar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a suponer que una persona oran por ella y es libre, pero salió por la puerta de la iglesia después de ser libre y volvió a la práctica del pecado. ¿Y sabe qué dice Mateo 12, versículos 43 al 45? Que al espíritu inmundo vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, si la haya desocupada, barrida y adornada, si la persona está en prácticas de pecado o dejó la puerta abierta al enemigo, oraron por ella, fue libre, pero salió de la iglesia y siguió pecando, volvió a la práctica pecaminosa. Entonces el enemigo dice, ahora es que es, pero ahora no va solo. Dice la palabra, el versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus y peores que él. Y entrados moran allí. Y entonces el estado en el que pasa esa persona, el estado postrer de aquel hombre, viene a ser peor que el primero. A lo mejor la persona fue ese día libre de un demonio que tenía, pero salió y se fue a pecar, ¿ok? Después de ser libre volvió a las prácticas pecaminosas y ahora no tiene uno, ahora tiene 7 y peores que los que tenía antes. Así que su estado viene a ser peor de lo que estaba antes. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Pregunta. Por eso es bien importante, usted líder de la iglesia, cuando ministre en el altar, usted siempre pregunte si la persona desea o si aceptó al Señor al Señor Jesús como su Salvador y haga profesión de fe. ¿Eh? ¿Y cómo yo sé si la persona fue libre? Ah, oraron por ella, la persona se cayó al piso y pues no sabemos si fue libre. ¿Cómo yo lo sé? Bueno. Número 1, el discernimiento espiritual, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero hay unas señales que podemos decir que ya la persona no tiene manifestaciones demoníacas. Si la persona eventualmente sigue manifestando reacciones agresivas durante la oración, sigue oyendo voces extrañas, con cambios drásticos de personalidad, rechaza las cosas del Señor, los santos, puede ser señal de que aún no ha sido completamente libre y hay áreas que necesitan ministración. Mire, cuando la persona es libre, vimos el ejemplo del mudo, el ciego, ¿verdad? Todos esos endemoniados que vimos en las historias bíblicas. Hay una transformación visible. El hombre gadareno, después de ser liberado, fue hallado sentado, vestido y en su juicio cabal. Tenía claridad al hablar y al actuar. Número 3. Puede confesar a Jesús como Señor y Salvador con libertad y con un corazón sincero. Tiene deseos de consagrarse, de obedecer a Dios, de rechazar el pecado. Vemos que la persona deja las prácticas pecaminosas. Y sobre todo, miren, sabemos que una persona fue libre por el testimonio, por el fruto del Espíritu. ¿Ok? Por su fruto, ¿qué dice la Biblia? Por su fruto, ya la saben, por su fruto los conoceréis. Por lo tanto, ¿qué nosotros debemos hacer? Si vamos a la guerra, si estamos en una guerra espiritual, como dice Efesios 6:13, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo del mal. Así después de la batalla, todavía usted y yo seguiremos de pie, seguiremos firmes. Tenemos que revestirnos de la armadura correcta, ¿eh?
y la armadura correcta, el casco de la salvación, la coraza de justicia, cinturón de la verdad, espada del espíritu, escudo de la fe y el calzado del evangelio de la paz. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Abro ahora el espacio. No quiero que nadie se vaya con ninguna duda. En algunos puntos fue bien rápido porque ya van a ser la hora de culminar. Pero quiero que ustedes se vaya hoy con este conocimiento, pudiendo identificar la diferencia, pudiendo saber que a veces nos tenemos que dar cuenta, porque aún dentro de la casa de Dios, aún dentro de las iglesias, la gente no se da cuenta que están siendo influenciadas, que están siendo atadas, que están siendo cautivas. Y es importante que la iglesia del último tiempo esté alerta, que usted y yo estemos alerta, ¿ok? Que no nos dejemos engañar y que tengamos las armas correctas para ir contra el enemigo. El ejemplo bíblico es claro, ¿ok? Es claro y Jesús mismo nos enseñó cómo hacerlo y qué necesitamos para poder hacerlo. Y la respuesta es que usted y yo podemos hacerlo. Si estamos en Cristo, ¿eh? Si nos alejamos del pecado, si tenemos fe, si creemos y tenemos una relación con Dios, usted y yo lo podemos hacer. Ya no tiene que llamar al pastor o llamar a un líder que vaya a la casa y que ore por su casa o por sus hijos, porque usted mismo se puede ir en oración. ¿Ok? Claro, no estoy diciendo que no llame a los líderes ni al pastor, sino que usted ahora ya puede tener el conocimiento y poder identificar todos estos aspectos en nuestra vida espiritual y poder ayudar a nuestro hermano. Amén. Ahora abro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esto es mucho más profundo, pero queremos tocar lo necesario, lo principal, para saber, como dijimos al inicio, a quién enfrentamos y con qué armadura los enfrentamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Están muy callados por ahí. Vamos a ver.